para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios, prepárate. Para el encuentro con tu Dios y todo saldrá bien. Prepárate. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Muy buenas noches a todos. Amados amigos, muchas bendiciones para todos. Podemos decirles bienvenidos a la transmisión de Iglesia Restauración Luz a las Naciones, predicando la palabra del Señor, la palabra viva, la palabra verdadera, esa palabra que salió del corazón de Dios para cada uno de los anhelantes, todos aquellos que disponen su mente, su espíritu y su corazón para escuchar lo que Dios dice en su palabra. Dios siempre tiene planes de bien, planes de bendiciones. Cada día sus misericordias son grandes, son extensas para cada individuo que habita en este planeta Tierra. Dios está al lado de cada uno, esperando que los seres humanos podamos ponerle un momento de atención para que Él pueda expresar a nosotros a través de su palabra su plan maravilloso, su plan de vida aquí en la tierra, su plan de vida espiritual en la eternidad. Dios nos siga fortaleciendo, Dios nos siga bendiciendo. Bienvenidos. Vamos a orar un momento, le invitamos a un momento de oración. Que bueno, pues yo sé que cada uno de ustedes, Dios nunca los ha dejado ni los ha desamparado. Muchas veces nosotros creemos lo contrario, pero cuando contamos las bendiciones de Dios, cuando contamos los favores de Dios, podemos ver que son más bendiciones y más favores de Dios y pocas cosas difíciles que normalmente pasamos todos los seres humanos. Oremos dando gracias a Dios por todo lo que Él es, ha sido y seguirá siendo para nosotros. Querido Padre que estás en los cielos, acudimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús para pedir, Señor, tu gran bendición sobre cada uno de los estimados hermanos y amigos que están poniendo, Señor, este momento, están dedicando a ti, están dedicando, Señor, su corazón, su mente, su espíritu, Señor, para poder atender la palabra que tú tienes para nosotros ahora. Tu presencia, Señor, sea real sobre cada uno. Tu presencia sea, Señor, en cada familia, en cada persona, Señor, en cada hogar, Padre Santo. Pedimos, Señor, que te acerques y que tú, Señor, fortalezcas, que tú animes, que tú, Señor, llenes de tu poder y de tu presencia la vida de cada uno, Señor, de los que están viendo esta transmisión. En tus manos ponemos, Señor, sus necesidades. Tú conoces sus necesidades uno por uno. Tú sabes, Señor, de qué cosas están careciendo. ¿Qué cosas les hace falta? A ti, Señor, no se te pasa nada. Tú sabes aquel que no tiene un empleo, Señor, y que está triste, preocupado y atemorizado porque la realidad que está enfrentando no es fácil. Esa realidad es dura. Pedimos ahora, Señor, que tu misericordia se extienda sobre ellos. Ayúdalos, Señor, a buscarte. Ayúdalos, Señor, a doblar sus rodillas delante de ti.
a llorar delante de tu presencia, clamando, Señor, por esa necesidad. Sabemos que tú eres clemente. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tú vas a abrir una puerta, tú vas a buscar un medio, Señor. Vas a propiciar los medios, Padre, pero no los dejarás desamparados. Todos aquellos que en ti confían, todos aquellos que en ti esperan, Señor. Padre, si alguno está enfermo, trae, Señor, ahora, Padre Santo, una misericordia de milagro, una misericordia, Señor, de tu bondad, y que pueda, Señor, los que están padeciendo alguna enfermedad, creerte, Señor, que tú eres el mismo Cristo vivo, que estuviste en la tierra hace más de 2000 años, el mismo Cristo que ascendiste a los cielos, el mismo, Señor, que tu palabra menciona, estás, Señor, en los cielos sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno. Y tú los amas con un gran amor que ellos no tienen idea, Padre. Te pedimos que los ayudes. Te pedimos, Señor, que los acompañes. Te pedimos, Señor, que les des fortaleza y que en tu gran misericordia quieras tú sanar esa dolencia, esa enfermedad, ese dolor, Padre, que aparentemente no tiene cura, no tiene medicina, que los médicos incluso a veces dicen ya no se puede hacer nada. Los médicos, Señor, agotan sus esfuerzos, mas tú tienes la última palabra. Pedimos, Padre querido, que tu misericordia se extienda y que les des otra oportunidad para que ellos te busquen, para que se rindan a ti y que te amen, Señor, y quieran caminar contigo, Padre. Haz un milagro ahora, Señor. En este momento tú lo puedes hacer. Yo te creo, Señor. Pongo mi fe a tus pies a favor de aquellos hermanos, de aquellos amigos que están pasando, Señor, diferentes dolencias, enfermedades en su cuerpo. Pedimos ahora, Padre, que sea real tu palabra escrita en el libro de Isaías, capítulo 53, en los versículos 4 en adelante, que dice, Señor, Cristo, tú molido fuiste por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz tú lo llevaste, y por tus llagas declaramos sanidad, declaramos liberación ahora, en el nombre poderoso de Jesús, en cada uno de estos hermanos y amigos, Padre. Donde quiera que llegue, Señor, esta transmisión, Padre, donde quiera que llegue esta voz, Dios mío, mi voz, Padre, yo declaro sanidad en el nombre de Jesús por las llagas de Cristo. Trae gozo, trae fortaleza, trae una nueva esperanza, Señor, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. En tus manos ponemos estas necesidades, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos como tema para esta ocasión los últimos momentos de Jesús en la tierra. Recordemos que Jesucristo vino a esta tierra. Descendió de los cielos de una forma milagrosa, engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una doncella. Nació como todos los niños, creció como todos los niños, tuvo todas las edades de los niños, se hizo adolescente, se hizo joven, y la palabra del Señor nos enseña que empezó su ministerio a la edad de 30 años. Podemos entonces darnos cuenta al Jesús, al Dios vivo y verdadero, hecho humano, hecho carne, que habitó en este planeta Tierra, que estuvo con los seres humanos, comió con ellos, se sentó junto con ellos, les enseñó la palabra, pero muchos no le creyeron. Muchos no pusieron su fe en él, dudaron de él, dudaron que Dios Padre era tan bueno, que hubiese mandado a su Hijo unigénito. No lo pudieron creer. Pero dichosos todos aquellos que le creyeron y le recibieron en su corazón y le siguieron
Mire, sus discípulos, tuvo 12 discípulos, tuvo 70 discípulos y luego tuvo más discípulos. La Sagrada Escritura nos enseña acerca de las cantidades de discípulos que él tuvo. Los que le recibieron, los que creyeron en él. Y sus discípulos se fueron extendiendo alrededor de la tierra, alrededor del mundo, hasta el día de hoy. Los discípulos de Jesús, seguidores de él, amadores de su verdad, de su palabra. Podemos analizar de que este Jesús que habitó entre los seres humanos, humanamente, físicamente, carnalmente, tuvo un momento de despedida delante de sus discípulos y ascendió a los cielos. Podemos entonces, a través de la Escritura, entender cuáles fueron sus últimas palabras. Pero ¿para qué queremos saber sus últimas palabras? Porque tenemos grandes promesas para todos aquellos que quieran seguir su discipulado, siguiendo al Señor. Su palabra dice, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Nosotros no tenemos la oportunidad de haberle visto físicamente como los apóstoles de esa época, como todos sus discípulos de ese tiempo, pero sí tenemos la gran oportunidad de haberle creído y por lo mismo Él habita en nuestro corazón y por lo mismo hemos decidido ser seguidores de Él, hemos decidido ser sus discípulos. Hechos, en el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 6, nos enseña la Escritura, versículo 6 a versículo 11. Vamos a leerlo de un solo y luego vamos a analizar algunos versículos. Dice de la siguiente manera: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Sigamos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Amén. Vemos aquí entonces sus últimas palabras. Humanamente, físicamente, Dios hecho hombre. Podemos entonces entender que la predicación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mire, es a través del testimonio de los discípulos. Por eso Jesús dijo, me seréis testigos. Pero no que nos pusiéramos un nombre, ¿verdad?, de un grupo, de una secta de los testigos. No, testigos, los que vieron ocularmente al Señor y vieron sus mensajes, escucharon sus mensajes y vieron los milagros y las maravillas que el Señor hizo. Entonces podemos entender que los discípulos, mire, los apóstoles, le siguieron. Él les hizo un llamado especial. Recordemos cómo fue llamando a sus discípulos. Estaban unos en la barca, eran pescadores, tenían la empresa de ser pescadores y estaban trabajando cuando el Señor pasa con ellos y les dice, sígueme. Y la palabra del Señor dice que ellos inmediatamente dejaron sus redes de pescar y se fueron y le siguieron. Y así podemos entender
el llamado que el Señor le hizo a sus discípulos, y todos ellos inmediatamente le obedecieron. La predicación del Santo Evangelio es a través del poder de Dios manifestado en Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, a través del testimonio de sus discípulos. Vemos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 a versículo 8, acerca de los discípulos de Jesús. La predicación del apóstol Pablo dice de la siguiente manera, 1 Corintios 15, 3 en adelante. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció, vea, después de haber sepultado, ¿ve? Fue resucitado. Y ahora dice el versículo 15 de 1 Corintios 15, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. La predicación del apóstol Pablo. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, veamos, ¿a quién apareció? Veamos aquí a quiénes les apareció. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, dice el apóstol Pablo, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Vean lo que dice la palabra en 1 Corintios, del versículo 3 a versículo 8, enseña ahí a los discípulos, a los nombres de cada uno de ellos, que el Señor Jesús se les apareció después de haber sido resucitado. Y si nosotros vemos los evangelios, nos enseña que apareció, mire, a las mujeres, dice ahí, apareció a María, luego dice a las mujeres, luego nos enseña que Pedro y Juan fueron a la tumba y ya no estaba el Señor ahí, y fue apareciendo a cada uno de ellos, apareció a todos estos nombres de sus discípulos, como dice en 1 Corintios 15, y luego a 500. Mire, hermanos, sea discípulos del Señor Jesús. Podemos entonces, queridos hermanos y amigos, entender acerca de esta enseñanza de la predicación del Santo Evangelio, que es grande poder de Dios, de que Jesucristo, mire, se apareció a sus discípulos para poder así manifestar, ahí sí que confirmar a sus discípulos para que le crean, como dice la palabra, en el unigénito Hijo de Dios, para que no haya alguna duda, para que no haya alguna confusión. Recordemos que en aquel entonces el enemigo de Dios levantó a muchos enemigos en contra del Señor Jesús para que dudasen de que fuera el Hijo de Dios, para que dudasen de que Él resucitó. Hasta pagaron a los guardias que dijeran que ellos, ¿verdad?, que no resucitó el Señor. Entonces trataron de minimizar, de opacar la verdad del Cristo vivo, nuestro amado Señor. Podemos entonces comprender, queridos hermanos y amigos, que los discípulos entonces le hicieron una pregunta al Señor. Todos estos hermanos, todos estos creyentes, todos estos discípulos del Señor, podemos imaginarnos que Jesús
se los llevó a un lugar porque el Señor ya sabía que ya había llegado su momento de ascender a los cielos. Entonces era necesario que los discípulos quedaran sus corazones muy confirmados. Era necesario que ellos pudieran atestiguar, miren, delante de sus ojos, la ascensión del Señor Jesús. Era tan importante porque cuando el Señor Jesús iba a ascender a los cielos, quedaba una misión muy especial para todos los seguidores del Señor. Y esa misión especial es acerca del grande amor de Dios para alcanzar al mundo entero, para que el mundo entero, mire, sea salvo por Él, para que el mundo no se quede en la ignorancia en sus pecados y en sus maldades, sino que conocieran al Señor y sean salvos. Pero los discípulos le hicieron una pregunta al Señor, pues ellos tenían una duda. Y dice la palabra del Señor que ellos le decían, Señor, ¿restaurarás, mire, el reino de Israel en este tiempo? Es lo que ellos le hicieron esa pregunta en el versículo 6 del capítulo 1 de los Hechos. Mire, era como una reunión muy importante. Era como una reunión trascendental en algún lugar de Jerusalén. Entonces todos reunidos los discípulos, después de haber convivido con Jesús por más de 3 años, después de haber escuchado y visto los milagros, escuchado su palabra, el Señor Jesús se dedicó a ellos y les habló cosas bien claras del reino de Dios. Se dedicó a que comprendieran muy bien el plan de salvación, porque los discípulos iban a quedar con la gran misión de transmitir este mensaje real, puro y verdadero, y sin dilución, sin ningún cambio. Pero los discípulos tenían otra mentalidad. Y la mentalidad de los discípulos era que el Señor estableciera su reino en aquel entonces, en Israel, y que los defendiera, mire, de la opresión de los romanos. Por eso es que ellos estaban pendientes de un gobierno terrenal, de un gobierno material, de un gobierno físico del Señor Jesús. Entonces le hicieron la pregunta diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos que cuando los discípulos andaban con Jesús, a veces dentro de ellos preguntaban quién iba a ser el más grande en el reino del Señor, quién iba a ocupar un mejor lugar. Incluso llegó una madre de los discípulos y le dijo, Señor, yo quiero que mis 2 hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Porque ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser físico, material en ese tiempo. Y Jesús mire, con amabilidad les respondió, pero les dio a entender que no era de Él el sentarse a su derecha o a su izquierda, sino que era del Padre Celestial. Pero vemos que ellos tenían la expectativa de algo terrenal y material para ese tiempo de Israel, cuando estaba sufriendo esas opresiones. El Señor aquí, nos damos cuenta en este pasaje, en el versículo 6, que Él no les responde, sino que Él les dice, mire, una respuesta en el siguiente versículo, en el versículo 7. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vemos en este versículo la respuesta del Señor
porque los discípulos tenían una mentalidad terrenal. Y nosotros ahora, como hijos de Dios, que a través del Espíritu Santo, el Señor nos ha ayudado a comprender que el reino de Dios, el reino del Señor Jesús, no consiste en algo material ahora. Tal como Él lo dijo, que el reino de Dios no consiste en comida y bebida. El reino de Dios no consiste en cosas materiales, en bienes materiales, no consiste en intereses materiales, no consiste en dinero, no consiste en un poder terrenal, en una influencia terrenal, en un lugar especial material y terrenal. El reino de los cielos no consiste en esto. El reino de los cielos es espiritual, completamente espiritual. Y ese reino, vea, espiritual, es establecido en el corazón de todos aquellos que se entregan a Él. San Juan capítulo 18 y versículo 36, la palabra del Señor nos sigue enseñando acerca de esto. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Vea, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús lo expresó en San Juan 18, 36. Podemos entonces entender, queridos hermanos y amigos, que qué importante es la dirección del Espíritu Santo para que todos nosotros como personas podamos comprender los secretos, podamos entender las profundidades del reino de Dios y su justicia. Entonces los discípulos tenían esa mentalidad que iba a suceder, y luego estando ellos en esa mentalidad, el Señor les da algo tan especial, tan maravilloso, y les dice, les da una respuesta que quizás ellos no esperaban. Y esa respuesta que el Señor les enseñó, mire, les enseñó acerca del ministerio, acerca de la tarea que tenían los discípulos, del ministerio, de la predicación del Santo Evangelio, tal como ellos atestiguaron, como escucharon. Mire, tenían esa misión de predicar el Evangelio, la misión de dar testimonio de lo que ellos vieron, lo que ellos sintieron, lo que sucedió con ellos. Como el día de hoy, como este tiempo que estamos viviendo. Recordemos que los discípulos de Jesús, ellos tuvieron la dicha de verle físicamente. Los de este tiempo, los que somos discípulos de Jesús, porque un discípulo es seguidor de su maestro. Entonces somos seguidores del Señor Jesús. Creemos que Él es nuestro Señor y Salvador. Creemos que resucitó de los muertos. Creemos que pronto vendrá nuevamente. Entonces podemos nosotros darnos cuenta acerca de la misión que el Señor les encomendó. No era una misión de asuntos terrenales, de asuntos materiales, sino una misión que hay en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, en el corazón del Señor Jesús, y que es traído a través del Espíritu Santo al corazón del ser humano. Y esa es la palabra de Dios, la palabra viva, la salvación, la vida eterna que el Señor tiene preparado para todos aquellos que le reciban como su Señor, su Dios y Salvador. La misión es el amor de Dios, que a través de Jesucristo, su plan es alcanzar al mundo entero
para que nadie se pierda, para que nadie, mire, vaya al camino de tinieblas, al camino donde arde con fuego y azufre, dice la palabra, que es la muerte segunda, donde irá el enemigo, que es enemigo de Dios y enemigo de las almas que buscan a Dios, porque está preparado para el maligno. Pero le acompañarán los que rechazan a Jesús y aquellos que nunca le recibieron. Dios no quiere eso para el mundo entero. Dios quiere alcanzar al mundo entero. Por eso la venida del Señor, por eso el pago del pecado que el Señor realizó. Por lo mismo, el Señor confirmó a sus siervos, los discípulos de aquel entonces y de todos los tiempos hasta hoy. Y ellos vieron, nosotros no vimos a través de nuestros ojos materiales, nosotros podemos entender que vemos a través de los ojos de nuestro espíritu, porque Él dice que Él abre los ojos de nuestro entendimiento y le creemos con todo nuestro corazón y sentimos su presencia. Sentimos cuando Él está y sentimos cuando no está. Cuando el Señor no está, hemos descuidado su presencia, hemos descuidado nuestra relación con Él, hemos descuidado nuestra oración, nuestra comunión con Él. Entonces nos empieza a gobernar la carne. ¿Qué entra entonces en la persona? Sentimos cuando el Señor no está. Vacío, el corazón vacío, una vida sin propósito, aburrido. Miren, incluso le agarra desesperación. No hay alegría, no hay gozo. Todo es monótono. Qué dolor y qué triste que el Señor no esté. Pero cuando el Señor habita en nuestro corazón, hay algo que no se puede entender y no se puede explicar. Que hay un gozo interno y uno no sabe ni por qué es que se goza y hasta canta, alaba a Dios en todo tiempo, en todo momento. Incluso cuando va en la calle caminando, en su corazón va cantando y va alegre. Es una presencia que cambia, que transforma, que liberta, que por eso es que testificamos. Nosotros ahora testificamos lo que sentimos. Que no importa lo que pase, aunque no tenga esperanza aquí en esta tierra, aunque todo aquí aparentemente no hay ninguna esperanza, todo se acabó o algo pasó, no sé, pero es que hay algo superior a todo lo que veo, a todo lo que me rodea, algo grande y glorioso, que yo sé que no estoy sola, que el Señor está conmigo, que me da la fuerza, que me pongo triste, que me da temor también, que me da lo que le da a todos, pero siento que yo solo abro la boca y clamo a mi Dios, me arrodillo delante de Él y la atmósfera cambia. Vea usted. Pues entonces, así como los antiguos, los discípulos testificaron lo que vieron, lo que oyeron, lo que sintieron, hoy los discípulos de Cristo que sin verle podemos testificar también cuando Él está en nuestro corazón, cuando Él nos ha dejado porque nosotros también descuidamos nuestra comunión con Él. De verdad, podemos entender que tenemos una grande bendición gloriosa que Dios da y solo Dios lo da. Todos pasamos diferentes situaciones difíciles, los pasamos, pero es parte de nuestra formación espiritual. ¿Para qué? Para que aprendamos a confiar en Dios, para que aprendamos a vivir felices, a vivir alegres y satisfechos con lo que Dios nos da. Tampoco podemos decir que estamos siendo conformistas, porque esa es otra historia, de ser negligentes, dejados, conformistas, esa es otra historia. Pero dependiendo los tiempos y los momentos, el Señor nos da gozo y nos da paz, aún en medio de dolencias y de enfermedades. Tenemos una paz que sobrepasa toda la comprensión terrenal, natural, normal, sobrepasa a todo eso.
no se puede explicar. Entonces los discípulos deberían de predicar, testificar. Tenían una responsabilidad, tenían una misión que el Señor les encomendó. Queremos avanzar rápidamente. Y entonces les dice el Señor esa misión en el versículo 8, capítulo 1, Hechos capítulo 1 y versículo 8. Les dice, pero recibiréis poder. Cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. ¿Qué significa eso? Que ese reino no iba a ser como ellos pensaban, material, terrenal, físico. Pero ese reino en el futuro va a ser establecido, mire, en el tiempo final. Por eso el Padre nuestro dice que estás en los cielos. Luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como allá en los cielos. El reino de Dios va a ser establecido acá, mire. Entonces va a entrar la gente va a entrar en obediencia al Señor, así como los ángeles le obedecen en los cielos. Aquí también le va a obedecer, pero en el día final, en el día en que el Señor venga, y ahí sí que, como dice todo lo que dice Apocalipsis, y luego establezca su reino, entonces va a ser un reino diferente, un reino establecido por Él, un gobierno de Dios de rectitud, de justicia y de paz, dice la palabra, porque solo Él la puede dar, porque Él es príncipe de paz. Pero en este tiempo, su reino está establecido en los corazones de todos aquellos que le pidan al Señor que sea su gobierno, que gobierne su vida, que sea su Dios y su Señor, y se entregue a Él, como dijo una mujer que llegó a la iglesia en estado de ebriedad, esclavizada por el alcoholismo, y cuando se entregó a Jesús en ese estado, clamamos, oramos, y se le fue ese estado de embriaguez, y como que recobró la conciencia, y en medio de eso exclamó estas palabras, yo me regalo con el Señor Jesús para siempre. Me regalo con Él. Mire que es como quien dice, Señor, te abro las puertas de mi corazón, tú tienes la libertad de entrar a mi corazón y sentarte en el trono de Él y gobierna mi vida. Ya no mando yo mi vida, ya no gobierno yo mi vida, tú la gobiernas, Señor. Su reino ahora es establecido en los corazones que le reciban como su Señor, su Salvador. Entonces el Señor les responde con esto, ustedes tienen una misión, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Esta es la misión. Ustedes van a contar lo que vieron, lo que oyeron, lo que vivieron, lo que sintieron. Y me seréis testigos. ¿Dónde? Empezando primero por su pueblo natal, por Jerusalén, y luego en toda Judea, en los pueblos circunvecinos, en Samaria, sigue siendo los pueblos. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Esa es la misión. Podemos entonces entender que les fue dada una misión a ellos y ellos han cumplido con esa misión. Muchos de ellos entregaron sus vidas por Jesucristo, fueron mártires, fueron perseguidos, fueron apedreados. Todos los discípulos no murieron de una enfermedad terrenal. Todos los discípulos fueron, sacrificados por predicar y por contar el testimonio de lo que vieron, lo que vivieron con Jesús. Pedro, se dice en la historia que fue crucificado
Y Pedro dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Pónganme de cabeza en esa cruz. Otro de los discípulos fue lanzado, según la historia, en un perol hirviendo con aceite. Esteban fue apedreado. Y así la historia nos cuenta acerca que los discípulos recibieron poder, recibieron autoridad a través del Espíritu Santo y fueron a todos los lugares que pudieron a predicar el Evangelio y no les importó entregar su vida a causa de su testimonio y su fe en Jesucristo. Podemos entender ahora que los discípulos de Jesús en estos tiempos se nos manda a través de la palabra a renunciar a todo aquello que afecta nuestra comunión con el Señor, que interfiere en nuestra comunión. Por eso muchos no quieren recibir a Jesús. Porque recibir a Jesús significa, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo humanamente en la carne, no lo vivo en mi entendimiento, en mi propia comprensión, sino lo vivo en la fe de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Pero cuando nos entregamos a Jesús de todo corazón, viene ese poder sobrenatural que es a través del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural que da fortaleza, que da, ahí sí que como dice poder, y da poder. No un poder material, no un poder físico, no un poder de saber cómo podemos nosotros imaginarnos, un poder interno para renunciar, dejar de un lado, apartarnos de todo aquello que le pertenece al reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino donde gobierna el enemigo. ¿Por qué? Porque ya no somos de ese reino, sino del reino de la luz admirable. Pero ningún humano puede solo, sino que es a través del poder del Espíritu Santo, es a través de esa preparación que el Señor envió. Vemos que de verdad que Dios ha echado la casa por la ventana por el ser humano. El Señor ha dado todo por el ser humano que le ama tanto. Amigo, hermano, usted no sabe cuánto el Señor le ama. Usted es muy especial para el Señor. Quizá el enemigo le llena la cabeza de cosas negativas. Pero usted es muy especial. El Señor le ama mucho. El Señor nos ama a todos. Echó la casa por la ventana por nosotros. Envió a Jesucristo, su Hijo unigénito. Mire qué regalo maravilloso. Qué decisión tan amorosa. Y luego envió el poder del Espíritu Santo, al glorioso Espíritu Santo, para llenarnos y para darnos poder, para darnos autoridad para vencer en el nombre de Jesús, no en ningún otro nombre, no en nuestro nombre, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser discípulos de Jesús es estar bien equipados por el Espíritu Santo. No es con fuerza terrenal, como el Señor dice en el libro de Zacarías, no es con espadas, no es con ejércitos, sino con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor, que nosotros podemos vencer. La misión entonces fue dada a los discípulos a través del poder del Espíritu Santo. Pero luego nos sigue describiendo lo que dice el versículo. Mire, ¿qué fue las últimas palabras del Señor? ¿Cómo es nuestro tema? Las últimas palabras del Señor en esta tierra. Sus últimos momentos, sus últimas palabras fueron: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron sus últimas palabras, físicamente, materialmente. Y luego en el versículo 9 nos dice la Escritura que el Señor se fue elevando, lentamente se fue elevando delante de sus ojos. Dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, miren, los discípulos, fue alzado. Yo me imagino que la planta de su calzado lentamente se fue levantando y se fue despegando de la tierra y se fue levantando. Podemos imaginarnos a los discípulos que estaban atónitos, como dice en el libro, cuando llegó el Espíritu Santo. Yo me imagino que igualmente estaban atónitos, estaban como perplejos, de verdad, que no podían comprender qué era lo que estaba pasando. Delante de sus ojos atestiguaron que el Señor se fue elevando lentamente delante de ellos, pues era necesario que el Señor, mire, hiciera que ellos vieran ese momento de su ascensión a los cielos, porque ese era un testimonio que no son cuentos, como dicen algunos ateos, algunos que no creen en el Señor Jesús, que creen en otros dioses, que creen en otras cosas, buscan formas y maneras como invalidar el nombre de Jesús, su gran ministerio, cómo invalidar su obra redentora en la cruz, inclusive cómo invalidar las Sagradas Escrituras, porque el maligno es como lo es, feroz, y se impone en las mentes de las personas para que no crean. Pero el Señor Jesús, como que a Él le era necesario confirmar a sus discípulos hasta el último instante de su estancia física en esta tierra. Era tan importante que os vieran con sus ojos ese momento trascendental, ese momento tan especial. Viéndolo ellos, fue alzado, mire, y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de los discípulos. Para que no dijeran que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús desapareció y no se sabe dónde está, o que era un impostor, o alguna cosa que el enemigo quería levantar, una mentira, una falsa para seguir engañando. No, sino que vieron ellos que fue alzado a los cielos delante de sus ojos y vino una nube. Esa nube le recibió, le cubrió y fue elevado. ¿A dónde? Al cielo, de donde Él viene, de donde Él es, de donde Él pertenece, al lado del Padre Celestial. Regresó el Señor Jesús, ahí sí que a su hogar celestial, de donde Él es. Vea. Entonces podemos darnos cuenta que cuando ellos estaban, mire, viendo esto, entonces la palabra del Señor nos sigue diciendo, sigamos viendo el versículo 10. Nos enseña la palabra del Señor acerca de ese momento tan especial. Veamos lo que dice aquí la palabra. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí, mire, pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Mientras ellos estaban perplejos, atónitos, estupefactos,
Mire, estando ellos aún mirando para los cielos, mirando esa nube que le ocultó, nos dice la palabra que he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y eso podemos entenderlo, que no es otra cosa, no son otros, sino los ángeles. Dos ángeles del cielo, con vestiduras blancas. Y estos ángeles les hablaron de la siguiente manera. Mire, dice el versículo 11, los cuales también les dijeron, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cómo dijeron los ángeles que va a venir Jesús? Así como le habéis visto ir, así vendrá nuevamente. ¿Cómo así? Así como ascendió a los cielos y una nube le recibió, entonces la palabra del Señor dice, así descenderá del cielo en una nube blanca. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1 y versículo 3, versículo 7, nos confirma esta palabra. Dice así, Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo, mire, le verá. Y los que le traspasaron, o sea, los que lo clavaron en la cruz, los que lo aborrecieron, los que lo humillaron, los que lo vituperaron, los que no creyeron en él. Mire, dice los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, todos aquellos que nunca le creyeron, nunca le recibieron. ¿Qué va a pasar con ellos? Sigue diciendo la palabra, harán lamentación, mire, por él. Sí, amén. Se van a lamentar por él. ¿Por qué? Porque el Señor vino, hizo toda la obra y las maravillas que ya hemos predicado en este tema y no le creyeron. El Señor ascendió a los cielos, dejó a testigos que son sus discípulos de esos tiempos, 500 discípulos, mire, y todos los miles de discípulos de este tiempo que estamos en este planeta Tierra, en diferentes lugares, rincones de este mundo, algunos con persecuciones, algunos quizás están siendo también muertos por la predicación del Evangelio, otros están siendo enjuiciados por predicar la verdad. Estamos escuchando de alguien que predicó acerca de que no es de Dios todo lo que está pasando hoy en día, y mire, igualmente lo están enjuiciando porque no debe ser así, que debe respetar, que respetar. Todos nosotros nos debemos respeto a todos, pero el predicar la palabra no es faltar el respeto para nosotros los discípulos del Señor, pero para los que no, buscan un requisito que el mal les pone en la mente para perseguir el Evangelio y perseguir esta enseñanza, perseguir la verdad de Dios. ¿Vea? Entonces, todos los que le traspasaron, todos los que lo humillaron y no le creyeron, Dios nos dejó un tiempo, un lapso de tiempo. Este es un lapso de tiempo. Estamos en este tiempo, en la gracia del Señor, en el regalo de Dios, que el Evangelio está siendo predicado. Este es el tiempo, pero este tiempo pasará, se terminará. Llegará el Señor a pedir cuenta al mundo entero qué hicieron con su sacrificio, qué hicieron, vean, con todo lo que Él enseñó, qué hicieron con el mensaje de salvación que empezó a predicarse desde el libro de los Hechos, desde que Jesús lo habló en los Evangelios, hasta hoy, 2021. Se van a pedir cuentas
hasta el último día que Él venga. Vea, ¿de qué hicimos con el Santo Evangelio? Si creímos en el Señor o no pudimos renunciar al mundo, a sus maldades, nos amedrentamos, tuvimos miedo. ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirán mis conocidos? ¿Qué dirán mis amistades? ¿Cómo voy a cambiar de religión? Dicen unos. Por fuerza quieren los evangélicos cambiarnos de religión. La religión no tenía ninguna importancia. La religión es hecha por el ser humano en su gran deseo de buscar a Dios de alguna manera y religiones equivocadas. El Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios, dice la palabra. El Evangelio es relación con el Dios vivo y verdadero. Es aceptar al Dios vivo y verdadero, aceptar sus leyes, sus decretos, sus ordenanzas, que no son duras, no son gravosas, dice el Señor, cuando nosotros nos humillamos y nos entregamos a Él. Vemos entonces lo que nos dice los ángeles. Le dijeron, este mismo Jesús, mire, vendrá de la misma manera que le habéis visto ir. Por eso dice en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo dice, si alguno viniera y te dijera, Cristo ya vino, vayan porque allá está en el desierto predicando. No vayáis, dice la palabra. Si alguno dice, este es un Cristo que está haciendo milagros en tal y tal lugar, el Señor dice, no vayáis porque son falsos maestros, falsos Cristos, son anticristo. Si alguno dice, mire, por allá en tal lugar, viera que hubo un aparecido, un algo ahí que está haciendo milagros y mire, y todo el mundo va porque la gente corren todos. Eso es un engaño del enemigo, no importa lo que aparezca, como aparezca, ni aunque haga milagros y haga lo que haga, es un engaño. ¿Pero por qué hace milagros entonces, pastor? ¿Por qué si no tiene poder? Es que es el maligno el que se disfraza de lo que él quiere, de lo que a la gente le gusta, de lo que a la gente le gustaría ver, se disfraza. El poder que le robó a Dios, mire, lo usa para engañar a la humanidad. Por eso dice el Señor, no vayáis, porque Jesús vendrá como se fue, de la misma manera, el mismo Cristo vivo, sin ningún cambio, sin ninguna variación. Él mismo así vendrá, dijeron los ángeles. Por eso es que el Señor le era necesario que los discípulos atestiguaran su ascensión, para que no hubiera un engaño. Ese mismo Jesús, como le habéis visto ir, así vendrá nuevamente. Mire, así como Él vino, en San Juan capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. No será Él raro, no será extraño, no será de otras formas, sino de la misma manera que se escucha en la Escritura, que estuvo aquí en la tierra, así, de esa misma forma, dicen los ángeles, vendrá. San Juan capítulo 14, versículo 1 a versículo 3. Mire lo que hay en el corazón del Señor, que fue lo que dijo, mire, mientras enseñó la palabra a sus discípulos. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Promesa del Señor para sus discípulos. Recordemos que la venida del Señor será en 2 etapas.
La primera etapa es el día del arrebatamiento, lo que dice en el libro de los Tesalonicenses. ¿Qué es el día del arrebatamiento? Cuando vendrá y no pondrán sus pies sobre la tierra, sino se quedarán en el aire y vendrá a traer a sus hijos. Los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y luego los creyentes que todavía estén vivos o estemos vivos en ese tiempo, serán arrebatados juntamente con los resucitados muertos, dijo, en Cristo, para ir y recibir al Señor en el aire y morar con Él. Por eso dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para ustedes, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Es la primera etapa de su segunda venida. Luego la siguiente etapa es cuando todo ojo le verá y harán lamentación sobre él, como el pasaje que vimos, porque estarán ahí los que no le creyeron, estarán ahí aquellos creyentes que recibieron a Jesús, pero descuidaron su lámpara espiritual, se apartaron de los caminos de Dios, no buscaron la fidelidad a Dios, no siguieron con su corazón unido al Señor. Se quedarán también, dice la palabra, como las vírgenes prudentes y las insensatas, escrita en el libro de Mateo capítulo 25. Cuando dices virgen está hablando de señoritas, está hablando de doncellas, mire, que nunca se han casado, que nunca han estado con un varón. De eso se habla vírgenes. Unas eran prudentes y estaban atentas a la venida del novio celestial. Otras estaban imprudentes, negligentes, descuidadas. Su lámpara se apagó, el amor al Señor Jesús se les fue, perdieron su primer amor. Entonces la palabra del Señor dice que se quedarán. Mire, entonces harán lamentación juntamente con los demás de que no se prepararon. Los ángeles dicen entonces, este mismo Jesús, como le habéis visto ir, así vendrá. Y vendrá por los suyos a traerlos y llevarlos a casa con él, para que no se queden en la gran tribulación, en los juicios de Dios que vendrán en esta tierra. Bien, que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude a estar preparados. Podemos ver que las últimas palabras que el Señor pronunció en lo físico es Hechos capítulo 1 y versículo 8, la gran misión para todo creyente. Si usted le pertenece a Jesucristo, hermano y hermana, empecemos a ver si hemos descuidado nuestra misión de no testificar de Cristo, de no predicar su palabra, a donde tengamos la oportunidad. Pidamos a Dios que nos ayude a que nosotros cumplamos con esta misión, con esta responsabilidad. Que Dios nos bendiga. Sigamos adelante con Jesús. Si usted no ha aceptado a Jesús, usted no ha tomado la decisión de seguirle, de ser su discípulo, su seguidor. Yo puedo hacer una oración y usted la puede repetir si usted así lo desea, con todo su corazón. Señor Jesucristo, creo en ti, creo con todo mi corazón, pero no solamente creo, sino te recibo. Te abro las puertas de mi corazón. Te pido que entres a morar en mí, que seas mi Salvador. Te acepto como mi Salvador, como mi Señor, como mi Dios. Perdona todos mis pecados. Límpiasme, Señor, con tu sangre preciosa.
Dame un verdadero nuevo nacimiento. Renuncio a la vida del mundo, a la vida, Señor, que no es de tu agrado. Sella mi corazón con el poder de tu Espíritu Santo para tener la fuerza y el valor. Dame, Señor, tu presencia. Ayúdame, Señor, a caminar contigo desde ahora, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo muera, cuando yo vaya a la eternidad, iré contigo. Gracias, Señor, por salvarme, por limpiarme y por perdonarme. Amén. Oremos, Iglesia de Jesús. Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerdas la responsabilidad de la obra del ministerio que has puesto, Señor, en nuestras manos como discípulos que somos, Padre, como tus discípulos. Perdónanos si nosotros no hemos tomado en serio, Señor, nuestro discipulado, si no hemos tomado en serio, Señor, nuestra responsabilidad de testificar lo que has hecho en nosotros. Testificar los milagros y las maravillas que has hecho en nosotros. Perdónanos, Señor. Ahora te pedimos, Padre, que nos inyectes fuerza, fortaleza para continuar, Señor, para retomar nuestra responsabilidad y servirte como tú lo mereces. Gracias, Señor, por tus promesas, que así como tú ascendiste a los cielos delante de los ojos de tus discípulos, así vendrás nuevamente, dice tu palabra, y nosotros lo creemos. Y porque lo creemos, nos preparamos todos los días, porque todos los días esperamos que tú vienes por nosotros. Amén. Que Dios nos siga bendiciendo, amados hermanos, estimados amigos. Sigamos buscando a Dios, creamos realmente en Él. Hasta pronto. Amén.